primera palabra de Diego Stulbach de este libro, y después vamos a escuchar varios testimonios. Es un libro que tiene dos textos. Los dos textos están muy bien ensamblados. Uno, el último que está en el orden del índice, es La democracia de la derrota, que es un texto que en su momento prologó los 4 peronismos, que es un texto escrito en 89, que es un texto reescrito décadas después, y que da muestras de una llamativa lucidez de un texto antiguo, ya viejo, sobre esta pregunta que se le hace recurrentemente a Alejandro Horowitz sobre si puede o no haber un quinto peronismo. Ahí hay una primera respuesta de tipo estructural, ya charlaremos sobre eso. Analiza toda la democracia actual en función de la noción de derrota, y creo que ahí hay toda una parte del libro. Y la primera parte del libro, la más larga, el peronismo estallado, el kirchnerismo estallado, es una lectura de coyuntura extensa de todo el proceso que va de los 90 para acá, con el zoom puesto en el kirchnerismo, en el gobierno de Alberto Fernández. Fundamentalmente en el gobierno de Alberto, ¿no? En la experiencia del Frente de Todos, ¿no? Sí, pero con una tesis que lo que revisa es qué ocurrió con el kirchnerismo y qué quiere decir que el kirchnerismo haya sido desarmado. Sí. Y hay algo, porque yo leí lo que vos escribiste, no sé si lo publicaste en La Izquierda Diario. Está por salir en La Izquierda Diario y Alejandro todavía no lo leyó. Hay algo también, el término desarmado, ¿no? Sí, exacto. Que es desarmado, que es como un dispositivo que se está desarmando, como un RASTI, o desarmado ya más de, si se quiere, de la connotación más bélica. La idea que tenía el militar prusiano von Clausewitz, de que en la guerra no se trata de aniquilar al enemigo, sino de desarmar su voluntad de combate, ¿no? Que es la idea que Alejandro utiliza. Que es, por cierto, para mí, ya adelanto una opinión, casi que el kirchnerismo fue casi la fuerza que impugnaba ciertas condiciones del sistema, las privatizaciones, el vínculo, las relaciones exteriores y demás. Se supone que pareciera que eso puede estar en crisis ahora. Diego. Estamos entonces, que si quieren vamos a una primera pregunta, Alejandro. ¿Por qué el kirchnerismo no llegó a ser un peronismo de nuevo orden? ¿Por qué no fue capaz de cambiar la letra? ¿Por qué, digamos, si su música lo alentaba a una transformación, qué ocurrió que esa transformación no pudo, según decís vos, constituir un nuevo periodo político en Argentina? Vos fijate en uno de los 4 o 5 últimos discursos de Cristina. Cristina dijo en uno de estos discursos, creo que es en el de La Plata, que no era mala idea escribir un programa. Que alguien que formó parte del poder del gobierno del Estado de un modo o de otro durante 12 largos años y interviene en la política argentina con mayor tiempo, nos haga saber que no tiene programa, porque si el programa no está escrito es porque no lo tiene y porque no hay. Te puede contestar, el programa ha sido mi gestión de gobierno. Pues bien, entonces... Ha sido una gestión que ha tenido un sentido, llamémoslo, más allá de las marchas y contramarchas, un sentido unívoco, ¿no? La recuperación del rol del Estado, ¿no? Fíjate vos el balance que la sociedad argentina hace de esto, no mi opinión o la tuya. Cuando miramos el balance que la sociedad argentina hace de esto, la imagen negativa de Cristina, la dificultad que tiene el peronismo para llegar al balotaje. Perón ganaba con las riendas sueltas del pingo y sacaba 62.5%. Sí. En las elecciones constituyentes de 1949, el peronismo sacó el 66% de los votos. Es decir, de una fuerza que tiene la mayoría fuera de debate y para la cual, para ganarle una elección, había que tumbar al presidente, a una fuerza que resiste en la provincia de Buenos Aires y que hace muchos años que no gobierna ninguna de las grandes ciudades y de provincias enteras a las que ya no moja. Estamos hablando de un retroceso en ese plano exclusivamente descomunal. Por lo tanto, el costo de la falta de programa lo cantan los números, están a la vista. No lo pido yo, no es mi opinión malevolente, es lo que la sociedad argentina piensa a la hora de votar, a la hora de decidir, a la hora de actuar del kirchnerismo. A ver,
pero Alberto Fernández y el gobierno de Alberto, de Cristina y de Massa, quizás no redactaron un programa, pero existió un programa, porque se está aplicando un programa. Bueno, el programa que se está aplicando es el mismo programa que viene aplicándose básicamente desde el doctor Alfonsín. Lo que vos ves son distintas variantes de ese mismo plan. Vos decís casualmente que hay dos grandes programas económicos que se aplican en la historia argentina. El plan Federico Pinedo abuelo, para no nombrar el actual, ¿no? Sería el abuelo del actual. Sí, señor. Que es el plan de sustitución de importaciones de la década infame, y después el plan Surruil y el plan Austral. Sí, señor. Es eso. Sí, cuando vos ves, básicamente, fíjate cuáles son las discusiones. La dolarización se hizo, es la convertibilidad, y la convertibilidad tampoco es un invento de Cavallo, la convertibilidad es la caja Pellegrini. De conversión de Pellegrini en 1890. De modo que lo que estamos entendiendo por política monetaria consiste en reducirse a la rigidez básica estructural de 1890 en un mundo en el cual no es el mundo de 1890. Los bancos centrales empiezan a construirse. El primer banco central del mundo lo construye Gran Bretaña. Y después la Reserva Federal de los Estados Unidos es una versión norteamericana de la idea de un banco central. Porque conviene recordar que antes los distintos bancos privados podían emitir billetes. La privatización de la moneda es el origen de la moneda. La moneda nacional es un momento del desarrollo de la política monetaria y es el momento donde cada estado tiene un banco nacional, el Banco de Inglaterra, porque anterior al Banco Central Británico. Entonces, lo que estamos viendo es que en una dirección se avanza con estructuras de regulación y en la otra simplemente se retrocede a estructuras arcaicas. Pues vos fíjate, la gente que defiende el mercado no entiende casi nada de lo que es el mercado. Te doy un ejemplo tonto para que nos demos cuenta todos. El mercado es una construcción histórico-política, no es un resultado independiente. El desarrollo del mercado depende, entre otras cosas, del desarrollo de las comunicaciones. Uno puede hablar del mercado nacional moderno con ferrocarril. Sin ferrocarril no hay mercado nacional moderno. Hay líneas tenues comerciales. No de casualidad, el comercio internacional se desarrolla alrededor de vías marítimas, porque son las que permiten y sustituyen estas comunicaciones que de otro modo por tierra son imposibles. Entonces, fíjate en la cosa muy simple. Vos tenés el Calafate. El Calafate existe como un centro turístico muy importante desde... Acaba de venir de ahí, aclaremos. Tal cual, y acabo de venir de ahí y por eso me acabo de enterar y por eso te lo cuento. El Calafate existe como centro turístico importante desde que existe el aeropuerto de Calafate. El aeropuerto de Calafate no es una decisión del mercado, es una decisión del Estado Nacional. El Estado Nacional decidió construir el aeropuerto de Calafate. Ahora bien, no alcanza con construir el aeropuerto de Calafate. Tiene que llegar aviones. La existencia de una bandera de línea, la existencia de aerolíneas argentinas, permite que el Calafate pase de ser un aeropuerto a ser una relación social viva. Y en consecuencia tenés la ampliación del mercado por la intervención real del Estado. Si no tenés esa ampliación del mercado, el mercado lo que hace normalmente per se, la crisis del 2008 lo confirma, es avanzar hacia la catástrofe. La idea del capitalismo autorregulado es una idea de gente que no conoce la historia política y económica del capitalismo. El capitalismo es la historia de las crisis. Quien mire el siglo XX, mira la historia del capitalismo moderno y mira la historia de las destrucciones, del conflicto, de la guerra, de las crisis del 30, de la crisis del 2008 y de cómo se sale de la crisis del 30 y cómo se sale de la crisis del 2008 con intervención estatal. La lógica del Estado sometida a su propia gramática no nos lleva a ninguna otra cosa que a una catástrofe. Y en Estados Unidos, miremos esto, es interesantísimo, que el presidente de los Estados Unidos se sume a un piquete de obreros. Piquete, además. Te hace saber
hasta qué punto la burguesía que trabaja y opera en los Estados Unidos es norteamericana por su cédula de identidad. Pero simplemente los intereses de esa burguesía, como las de cualquier burguesía, es la rentabilidad y acrecentar el capital, no el orden político existente en el cual se pueden hacer popó en la cabeza y se hacen. Entonces, Biden, ¿qué nos hace saber? Que ya no es un presidente norteamericano, se parece cada vez más a un presidente latinoamericano, porque los Estados Unidos ya no tienen el lugar que tuvieron. Ahora ese lugar está en disputa, y esa disputa es China. El mundo ha cambiado dramáticamente. Enfrentar esta crisis con instrumentos de hace 200 años nos hace saber hasta qué punto el que propone esos instrumentos no sabe de qué está hablando. De derecha es aquel que entiende lo que sucede en detalle y tiene una solución conservadora. De izquierda es aquel que entiende lo mismo que el otro, pero tiene una solución revolucionaria. Y los otros no son ni de derecha ni de izquierda, son ágrafos. Alejandro, en este punto exacto en el que estás, una doble pregunta sería: si yo te escucho bien, ¿puedo decir, en términos técnicos, no en términos de chicana ideológica, que Massa es mejor derechista que Milei, por un lado, en el sentido que tiene mejor respuesta al problema de cómo se configura el capitalismo hoy que Milei? Primera pregunta. La respuesta es sí. Bien. ¿La respuesta es? Sí, claro que sí. Bien. Massa es, a ver, si en términos individuales y de comprensión de lo que sucede y de la posibilidad de dar una respuesta en esos términos, sí, no tengo la mínima duda. Pero cuidado, los votantes de Milei, no votan a Milei porque comprende. Votan a Milei porque imaginan que Milei es el botón de una bomba imaginaria, de un estallido que ellos no van a hacer. Esa era la segunda pregunta. La segunda pregunta es, y ojo acá con lo que te voy a preguntar, porque ¿es Milei mejor izquierdista que la izquierda organizada? En el sentido de que sabe leer mejor el problema de una nueva composición del trabajo, por el cual hay una enorme cantidad de trabajo precario que no se organiza según una lógica tradicional, digamos, del mundo peronista, del mundo sindical y del mundo de las izquierdas. La pregunta es muy malevolente, sí, Diego, muy malevolente, porque me querés hacer decir algo que me voy a resistir a decir. O sea que lo vas a decir. ¿Qué no vas a decir? ¿Qué es lo que no voy a decir? Decir qué no vas a decir. Milei es capaz de sintetizar en un gesto lo que la izquierda no es capaz de sintetizar en ninguno. La idea de que un mundo donde el socialismo ha sido derrotado, donde la Unión Soviética no existe, donde China tiene que ver con el Partido Comunista Chino, pero el Partido Comunista Chino no tiene nada que ver con ninguna transformación de dirección socialista, cree que puede desde un discurso abstracto y vacío, sin sentir que hablan en serio, sin sentir que aparte de ladrar hay que saber morder. Y morder, hay que recordar que la palabra perro no muerde, es el perro el que muerde. Por lo tanto, o yo soy el perro, o yo muerdo, o nadie me toma en serio. Para que esto no parezca simplemente un divague de matinal, voy a dar un solo dato para comprobar hasta qué punto esto es así. Los montoneros, en 1972, antes de que se produjera el fenómeno de la JP, en Santa Fe eran 18 estaban a favor de las elecciones y 18 estaban en contra de las elecciones, y Roberto Perdía, que era el dirigente de Montoneros de Santa Fe, estaba desesperado porque su organización estaba rota en dos pedazos. Ahora, esta organización rota en dos pedazos había hecho el gesto de que el peronismo desarmado, que no era capaz
de ganar una elección porque estaba proscripto, con que Perón, que vivía en Madrid y se parecía cada vez más a un general jubilado que a un dirigente político, en 1970 vos podías ir a Madrid y visitar el Museo del Prado y en el mismo tour ir a parar a Puerta de Hierro, y Perón veía a cualquiera que llegaba porque no tenía demasiado que hacer. El gesto de los montoneros mostró que hablaban en serio. Y cuando hablaron en serio, y el gesto era Aramburu, no cualquier cosa, ese signo construyó una tendencia política. Hoy necesitamos construir con signos desde abajo para arriba, entender que o construimos otra cosa o estamos en el horno. Y que estamos en el horno no es un debate. Perdón, Alejandro, hoy, viendo la cantidad de voto impugnado, de voto en blanco, de voto a Milei, etcétera, vos en tu libro decís, la izquierda tuvo una oportunidad y quizás todavía lo tiene. ¿Qué quiere decir para un mundo de izquierdas construir hoy un signo de abajo hacia arriba? Engels habla en alguna oportunidad de los problemas electorales en la sociedad española y hace el siguiente comentario. Dice: toda la izquierda seria en España estaba en contra de los procesos electorales. Cuando no se resuelve ni se dirime electoralmente demasiado, creer que si yo me presento a elecciones y en lugar de tener 4 diputados tengo 9, avancé, y si tengo 3 retrocedí, y es creer ni más ni menos que la gente no es socialista porque no conoce el programa socialista. No, la gente no es socialista simplemente porque el socialismo no es un programa político capaz de encender nada en este momento, es historia arqueológica intelectual. Miremos, el Partido Comunista y el socialismo italiano fueron multitudinarios. ¿Qué queda? Un gobierno semifascista en Italia. También en Francia, ¿no? Pasó, bueno, en el Partido Comunista francés, bueno, ahora está el fenómeno de Francia insumisa con Mélenchon, pero... Pero fíjate, Mélenchon ya no tiene nada que ver con esas viejas. Nada que ver, claramente. Es otra cosa. Bueno. Y partimos de un nuevo movimiento. Pero vale el ejemplo del Partido Comunista Italiano, que fue el partido comunista más importante de todo Occidente, ¿no? De más lejos. De más lejos. Llegó a gobernar la Turín. Claro. Turín. 1 de cada 3 votantes de Italia votaba el PC. Pues bien, no existe más. Vamos a escuchar ahora a Jorge Liotti. Jorge Liotti es el jefe de redacción política de Nación, no el editor de política. Del diario de la Nación, es un periodista, es un analista. A mí me parece que el trabajo de Alejandro Horowitz disecciona en su trabajo original de los 4 peronismos el sentido histórico de cada una de las etapas, y en el último trabajo, el kirchnerismo desarmado, de algún modo le da un viraje coyuntural y una lectura visceral a este último gobierno, con el cual se manifiesta particularmente cuestionador y se enlaza en forma directa porque está expresado en el texto, incluso en la solapa de la contratapa, está encadenado directamente con aquel libro de los 4 peronismos, con lo cual yo creo que Alejandro se transforma en el gran cirujano, el diseccionador de este peronismo que gira varias veces y que lo encuentra en un presente continuo y se anima a señalarle las observaciones necesarias como para tener la densidad y la profundidad que el momento requiere. Bien. El viernes vamos a estar a las 19 horas en la presentación, va a estar Diego, voy a estar yo, obviamente va a estar el autor del libro, Alejandro. Esto es una especie de precuela. Vamos a hablar un poquito de la última vez que viniste, Alejandro. Se produjo una novedad. En realidad lo que antes era una expectativa o una especulación se transformó en una certeza, que es la cuestión de Milei. Que para mí Milei es realmente una emergencia, en el amplio sentido de la palabra. En la emergencia por el peligro, según la mirada que tenemos nosotros y los que estamos acá, claramente, ¿no?
representa una amenaza. Sí, además una emergencia porque emerge algo nuevo. Exacto. Un amigo mío, que es muy especialista, que sabe de política, pero es especializado en las redes sociales, es un tipo realmente que está muy avanzado en ese sentido, conoce mucho ese ecosistema del cual yo solamente soy un observador o un actor menor, me dijo, estamos ante otro deporte, Daniel, me dijo. La pelota dejó de ser redonda, pasó a ser ovalada. Estamos esperando ver un partido 11 contra 11 y es 15 contra 15. Dejó de ser fútbol y pasó a ser rugby. Estamos ante un cambio de unas dimensiones enormes. Y les pregunto a ustedes, con Diego vengo hablando un poquito más seguido, con Jorge, que es compañero nuestro también, te pregunto a vos, a Alejandro, ¿qué estás observando de algo que es contemporáneo además? Porque la ola no terminó de romper. Estamos surfeando la ola Milei, no sabemos si va a ser una olita o un tsunami. Milei. Vos pensás lo siguiente, cuando yo escribí Los Cuatro Peronismos, el periodismo se hacía con máquina, con Olivetti 88, y nos poníamos los guantes de box y le pegábamos a la máquina. Romper una Lexicon 88 había que ser, qué sé yo, Tyson. Y había que ver. Sí. Era más probable que te rompieras los nudillos que rompieras la Olivetti. Escribir un libro era, entre otras cosas, vos escribías a máquina y entonces cuando querías corregir tenías que recortar, tachar y tenías engrudo y papel y ponías pedazos de Era un trabajo artesanal en sí mismo. Totalmente. Había un trabajo físico. Escribir un libro, reescribir un libro, no era la función copio y pego de la computadora. Digresión, disculpame que te interrumpa, pero otro día tenés que contar la teoría que vos tenés por qué Borges no escribió una novela. Otro día contar. Sí. Lo que quiero decir es que desde las condiciones materiales de confeccionar el objeto hasta el modo de pensar el objeto mismo se modificaron dramáticamente. Mi generación vivió, vos pensás lo siguiente, a ver, para que se entienda, en 1969 yo tenía 19 años y vi por televisión cuando la Apolo norteamericana bajó en la Luna. Después se comprobó que lo que se apareció por televisión no era exacta, no importa, pero el signo estaba trazado. Para esa Apolo, para que ubicar esa máquina en ese lugar, lo que tenían era una computadora que era 3 pisos de la NASA y valía varios miles de millones de dólares de ese momento, y solamente la NASA podía tener una computadora semejante, que por cierto era... ¿Qué menos que esto hoy? Espera. Ahí vamos a llegar. Sí. Y que únicamente allí existía y que era propiedad del Estado norteamericano y de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Bien. En 1989, esto es 20 años después, yo tenía una AT286, que es la primera computadora que yo tuve, cuya memoria RAM ya era igual a la memoria RAM de la computadora con que la NASA ubicó el cohetito del tipo que aterrizó allí y caminó. Y costaba, el clon que yo tenía, que era un clon de la IBM, costaba $3.000. El de la IBM costaba 6.000. Hoy, cualquier pitutito que tiene 100 veces esa capacidad de memoria RAM cuesta $25, $20, $15. Estamos hablando de la transformación tecnológica más grande de la historia humana. Nunca hemos recorrido a semejante velocidad en semejante plazo. Y entonces aparece un tipo que nos cuenta, ¿para qué quieren ustedes trabajar menos? ¡Wow! A ver, entendamos de qué estamos hablando. Las grandes multinacionales concentradas fabrican casi el 30% del Producto Bruto del mundo y trabajan allí unas 200 millones de personas en un mundo que tiene casi 8.000. Entonces lo que estamos diciendo es que es posible que 800 millones de tipos sean capaces de hacer todo lo que necesitan 8.000 millones de tipos. Entonces, en esas condiciones, un tarado nos dice ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos propone? Nos propone trabajar más para que el resto sean desocupados
Y a esto, al tarado en cuestión, le viene fantástico, porque ese es el negocio del capital que permite tirar el salario a la baja. Entonces está muy claro lo que él se propone y lo que hace y lo que practica, que no tiene nada que ver con ningún desarrollo, con ningún crecimiento, con nada más que con atarse a un esquema contable en el que ni siquiera entiende lo que pasa por delante de su nariz. Alejandro, subrayo un poco la cuestión Milei de la siguiente manera. Hace unos 10 días el empresario en medio Fontevecchia decía que le parecía que Milei era no educable, es decir, por el propio establishment. Es decir, que era alguien que utilizaba el mercado no solo para decir cosas de economía, sino para intentar incluso reformar el Estado. De ahí posibles conflictos con la Corte Suprema. ¿Cómo lo ves vos en el sentido del impulso de Milei? ¿Qué nos viene a decir? ¿Cómo lo caracterizás? Mira, Milei es básicamente el gesto. Pero ese gesto nos permite entender, más que a Milei, lo que yo llamaría el efecto Milei. Esto es, ¿qué hace ese gesto en aquellos que registran el gesto? ¿Y por qué ese registro permite esta identificación? Porque, fíjate vos, Milei no es simplemente un señor que convoca a desocupados. No. Convoca a distintas categorías y atraviesa transversalmente la sociedad argentina. Un voto policlasista, claramente, se ve, ¿eh? Sin ninguna duda. Si a eso te referís, no hay duda. Desde Ratazzi hasta el Gran Resistencia. Ahí va. Entonces, la pregunta es, ¿cada uno de los que mira ese gesto ve lo mismo en el gesto? Obviamente no. Bueno. El secreto de Milei es que haciendo un solo gesto que admite diversas lecturas polisémicas, convoca en distintas direcciones y por distintos motivos a un conjunto que está harto de una estructura decadente, manifiestamente decadente, que no solo no mejora, sino que retrocede brutal y continuamente. De nuevo, los números del INDEC. Hay un dato de Milei que para mí no deberíamos pasar por alto, que Milei da una fecha de inicio de la decadencia argentina, que es el año 16 con la ley Sáenz Peña. Claro. Que es el inicio de lo que nosotros conocemos como democracia republicana representativa y liberal. Ajá. ¿No? Sin Digamos, duda. empiezan a votarse, después votan las mujeres. De modo 40, que claro, plantea que el problema es, cuando historiza, dice el problema es la democracia. Exacto. Viste que algunos dicen, pero hay un detalle no menor, porque el macrismo dice 70 años, que da la cuenta justo con peronismo. Así es. Milei va un poquito más para atrás. No, el problema no es el peronismo, el problema es la democracia. Democracia contra mercado. Ahí está. Él nos hace saber que para él el mercado es lo dado. No que el mercado es una construcción histórica. En 1810 el mercado tenía un tamaño, era pequeñísimo, incorporaba a Gran Bretaña y a los países que tenían relaciones mercantiles y financieras con Gran Bretaña de algún modo. En 1848 el mercado ya tenía otro tamaño, empezaba a incorporar una parte significativa de Europa. En 1890 el mercado ya tenía un tercer tamaño, empezaba a incorporar a Asia y África de alguna y otra manera. En 1914 el mercado tiene una crisis descomunal, que es una pelea por el tamaño y el reparto de ese mercado, que es la Primera Guerra Mundial. En 1917 los bolcheviques ponen en cuestión el orden político existente e intentan un camino a través de la Revolución Rusa, que organiza una guerra civil que es derrotada en 1939 en la República Española como derrota definitiva. Cuando se derrota a la izquierda en Europa definitivamente, recién entonces se resuelve la guerra por la hegemonía del mercado mundial, que ganan los Estados Unidos en 1945. Y el mercado de 1945 tenía afuera del mercado a la Unión Soviética y a China. Cualquiera que tenga alguna idea de geografía sabe que tanto China como la Unión Soviética eran las dos unidades territoriales más grandes del mundo, entre las 5 más grandes del mundo. Por lo tanto, estamos diciendo que fuera del mercado había
mucho más todavía en 1946 que adentro del mercado. Con la caída de la Unión Soviética no hay más afuera del mercado. Por lo tanto, Milei es un ágrafo que no sabe ni de qué está hablando. Él es hablado, diría un lacaniano, y sería cierto. Él mismo es un síntoma. Acá viene la última parte. ¿Cuál es la consistencia de este síntoma? No hay modo de saberlo. A lo mejor Jorge Fontevecchia tiene razón y no es educable. A lo mejor no tiene tanta razón y el poder estatuido o lo reeduca o lo tumba. O lo desarma, digamos. Así es. Esto es un interrogante. Estoy muy tentado a preguntarte, te lo voy a preguntar, no necesariamente si querés me lo contestás, como claramente cualquier pregunta. ¿A quién votaste en las primarias? ¿A quién voté en las primarias? Yo voté desesperanzadamente, como el resto de la sociedad, a la izquierda. A la izquierda. Voté al frente de la izquierda. ¿Y a quién vas a votar en las...? Tengo mis serias dudas sobre si voy a votar. Tenés tus serias dudas sobre... Así es. Bien. Y en un eventual balotaje entre... Eso es una pregunta que nos hacemos todos. Yo ya me la respondí, que digamos... en un eventual balotaje entre Milei... Acá tenés que discutir esto. Vos tenés que discutir si tu miedo por Milei es más grande que tu rechazo por Massa. Absolutamente. Bien, Ya respondí esa ya. Ese es el punto. Como yo no tengo tan claro que mi miedo por Milei sea tan grande como mi rechazo por Massa, todavía no sé. Todavía no lo sabes. Tenés tiempo todavía. Porque No mucho. Bueno, tenés hasta la elección como mínimo. Pasa volando ese tiempo. Sí, claro, el tiempo pasa volando. Pero tenés tiempo hasta el 22 de noviembre, ¿o no? Técnicamente. Sí, el viernes tenemos una gran asamblea para discutirlo. El viernes, ¿querés que lo discutamos el viernes en la presentación del libro? Tenemos una gran asamblea, Daniel, si no aprovechamos cuando están las masas. ¿Cuándo? Pero esto... Armemos quilombo el viernes, dale. Ustedes son unos quilombos. Está bien, ¿sabes una cosa? Esto de armar quilombo es parte de este programa. Está bien. Y este es, si querés, si yo tengo que decir cuál es mi programa existencial, es armar quilombo. Está muy bien. Tu programa de vida. Sí, programa de radio y programa de vida. Programa de vida. Gracias, Alejandro. El viernes estaremos a las 19 horas en la presentación del libro.